Bueno, vamos a ponernos más serios. Vamos a ponernos más serios y vamos a hablar del dólar. Porque, bueno, no se sabe bien qué quiere hacer el gobierno con el dólar. Algunos dicen que, como decíamos al comienzo, que el gobierno en realidad está aplicando una política de crawling peg, que son mini devaluaciones administradas, hasta llegar a cierto precio, que puede tener que ver o no con lo que pide el campo. Recién lo escuchábamos al referente de la sociedad rural de Rosario, que nos ilustraba al respecto sobre lo que ellos consideraban necesario para liquidar cosechas. Esa puede ser una explicación. El otro tema es el tema de que, bajó demasiado el gobierno la tasa de referencia. Yo no sé ni en cuánto está ahora, ¿no? 40, está 40 anual. Bueno, del 133 original que había dejado el gobierno anterior a 40. Varios economistas cercanos al gobierno, inclusive, como Juan Carlos de Pablo, han reconocido que se le fue la mano. Directamente, palabras textuales, se le fue la mano con la tasa de referencia. ¿Esto qué genera? Porque, a ver, el pequeño ahorrista, no estamos hablando de los grandes actores de la economía, sino el pequeño ahorrista, antes que hacía, plazo fijo, ponían la plata de plazo fijo, pienso en un jubilado, por ejemplo, pero después ya el plazo fijo no le fue más interesante. Alguno que sabe un poquito más de tecnología la ponía en la billetera virtual. También está cayendo eso, evidentemente. Bueno, ¿qué hace mucho? No, compro dólares. Incluso bajo este gobierno que se presume iba a ser más creíble y generar más certidumbre en cuanto al tipo de cambio. Pero bueno, para que nos explique más sobre lo que está pasando con el dólar y qué puede llegar a pasar a futuro, vamos a hablar con Jorge Bertolino, analista económico y de mercados. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Hoy el dólar bajó 15 pesos, pero bueno, no obstante, varios piensan que va a seguir subiendo el dólar, incluso que va a llegar cercano a los 2.000, ¿no? Lo que significaría para la mesa de los argentinos un problema, porque, o sea, para algunos le va a servir que suba tanto, pero para otros, los que quieren y los que compramos alimentos y artículos de primera necesidad, va a ser más complejo. Sí, seguramente si ese pronóstico se cumpliera sería catastrófico para el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, Ujú. eh, sin ninguna duda. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Está aplicando una política de crawling peg, como dicen algunos, en mini devaluaciones administradas? Claro, el gobierno, el crawling peg es una política de ir variando todos los días en una pequeña proporción el tipo de cambio oficial. Y lo que está haciendo desde que después de la devaluación que hizo el gobierno, apenas asumió, está variando el tipo de cambio en el 2% mensual. Mm. Y la política que el gobierno intenta llevar a cabo, algunos economistas le llaman los tres patitos, o sea, 2-2-2. Lo que busca el gobierno es que converja la tasa de devaluación del 2% con la tasa de interés del 2% y Mm. la tasa de inflación del 2%. Mm. Eso es lo que busca el gobierno. Que lo consiga o no ya es otra cuestión, ¿no? Claro, Yo te, ese, te estoy describiendo a tu pregunta de qué es la política que está haciendo el gobierno, qué es lo que intenta hacer. claro. Eh, Ahora, el gobierno no emite, y eso y se vanagloria de no emitir, pero emite letras. ¿Eso no es una suerte de emisión subrepticia, digamos? Los economistas le llamamos a eso emisión endógena. Claro. O sea, es una emisión provocada por los intereses que se pagan por las LELIQs, los pases. Ujú. Eh, el stock de pases está en disminución, el gobierno está pasando todos los pases que están en el balance del Banco Central, lo está pasando a letras y bonos de la tesorería, Ujú. lo cual no implica que los intereses no tengan que ser pagados. O sea que, dicho de otra manera, está pasando la deuda de un bolsillo al otro. O Claro. sea, eso constituye un problema gravísimo, gravísimo, que lo heredó el gobierno
y que está viendo cómo lo maneja, ¿no? Y se le está haciendo sumamente difícil. Ya superó la etapa más fácil de licuar este stock de pases, disminuyendo las tasas de interés. Lo que el gobierno tenía pensado era continuar disminuyendo las tasas de interés para que cada vez se pudiera licuar más este stock, ¿no? Pero el mercado le puso un freno cuando bajó la última vez a las tasas de interés, como vos mencionaste recién en tu editorial, le puso un freno en la última baja, aumentando el precio de los dólares, del dólar paralelo y de los dólares financieros. Así que bueno, estamos ahí en un tira y afloja que no se sabe bien para dónde va a terminar, ¿no? ¿Podía calcular el gobierno la baja de tasa ideal? O, como bien dice Juan Carlos de Pablo, un economista cercano a Javier Milei, que come con él y se encuentra varias veces a la semana, tengo entendido, se le fue la mano, pero se le fue la mano porque no sabía bien a qué porcentaje bajar la tasa de referencia, porque no hay fórmulas para esto y vos tenés que ir, según lo que recuerdo que dijo en una entrevista, tenés que ir en La Nación Más, tenés que ir acomodándote de acuerdo a la situación que tengas en el momento, más allá de la teoría. Sí, es correcto. Si no me equivoco, la frase que utilizó de Pablo es prueba y error. O sea, vos vas probando, el gobierno fue probando, bajó muchas veces la tasa de interés y se envalentonaron, porque cada vez que la bajaban, no solo que el dólar no subía, sino que continuaba bajando, entonces se envalentonaron y bajaron demasiado mucho la tasa de interés en demasiado poco tiempo. Y bueno, eso provocó la reacción del precio del dólar, que digamos, a esta baja demasiado abrupta de la tasa de interés, que podría ser considerado un error por parte del Banco Central, se suma el hecho de que se trabó mucho políticamente el tema de la ley base, ¿no? Y se terminó de complicar ayer con la aprobación por parte de la media sanción de la Cámara de Diputados de la modificación del cálculo de cómo se ajustan los valores de las jubilaciones. ¿En cuánto debería, para vos, que sos un tipo que le gusta analizar los mercados, la economía, en cuánto debería estar la tasa de referencia para vos hoy? Hoy creo que está cerca del 40, si mal no recuerdo, ¿no? ¿En cuánto debería estar? Sí, la tasa de los pases está en el 40, pero 40. Digamos, la tasa de la licitación de la tesorería es más alta, está en más de un 4%. Yo lo que te diría que no hay tasa de interés, por alta que sea, que pueda detener la suba del dólar y la suba de la inflación si hay desconfianza de que haya una crisis política. O sea, si, yo te podría decir, lo ideal sería el 30, el 40, el 50, si estuviéramos en una situación normal donde no existiera el conflicto político tan grave que me parece que hay en este momento. Porque lo veo muy grave el conflicto político que hay entre el gobierno y la oposición. Vamos a pensar positivamente, se aprueba la ley bases, avanza en el Senado, avanza en diputados. Francos dijo el ahora jefe de gabinete para julio, pongamos que se apruebe. Si se aprueba con menos reformas estructurales que las que tenía el espíritu de la ley en un comienzo, ¿va a ser lo mismo? ¿Los mercados van a reaccionar favorablemente igual o va a ser una especie de victoria pírrica y va a terminar repercutiendo igual en los mercados? ¿Cómo ves ese escenario posible? Mira, yo creo que si se aprueba la ley, independientemente de los cambios, es positivo, porque me parece que lo que están esperando sobre todo a nivel internacional, lo que esperan el Fondo Monetario y el resto de las agencias multilaterales y los inversores internacionales también, lo que están esperando es un gesto de la oposición. Más allá de que, y digamos, que haya un acuerdo entre el gobierno y la oposición, porque si se aprueba la ley, con más o menos cambios, será porque se pongan de acuerdo ambas partes. Y eso es lo que se está demandando. Lo que nadie ve es que sea posible seguir con este conflicto político permanente.
O sea, eso no conduce a ningún lado. Y ni siquiera veo importante analizar de quién es la culpa, si la culpa mayor la tiene el gobierno por su intransigencia, o si la culpa mayor la tiene la oposición porque le pone palo en la rueda. O sea, independientemente de quién tenga la culpa, que esto esté trabado perjudica significativamente al país, porque lo que ocurre en la práctica es que bajan los bonos, baja la bolsa, sube el riesgo país y se dificulta la financiación para el gobierno, que el gobierno necesita abrir los mercados porque el año próximo tiene gravísimos vencimientos que no va a tener dólares para pagarlo. Y el gobierno necesita que baje el riesgo país y en lugar de bajar, en este último mes ha subido de 12 a 15%, y el gobierno necesita que baje a 8%. Entonces, hoy está 100% todo dependiendo de que se solucione esta crisis política, que no sé si se va a solucionar. ¿Se puede decir que los mercados demandan consenso por parte de la clase política de todos los partidos, quiero decir? Usted lo ha dicho, doctor. Usted lo ha dicho, ha dado en el clavo, exactamente. Esa es la demanda, independientemente de que sea una buena ley o una mala ley. Claro. Aunque saquen una malísima ley, pero por consenso, los mercados lo van a ver positivamente, creo yo. Por último, hasta tanto se apruebe la ley, porque recién en julio y estamos a 5 de junio, falta un mes todavía. ¿Qué puede llegar a pasar con las acciones argentinas? Porque ahora estábamos viendo un escenario un tanto disociado entre lo que eran los mercados y lo que sucedía en los mercados y la economía real. Ahora, ayer las acciones cayeron notablemente, hoy se recuperó un poco la bolsa, pero no obstante no ha subido demasiado. ¿Qué escenario avisorás para eso? No voy a contradecir lo que siempre digo, Antonio. Es absolutamente imposible, por más conocimientos y experiencias que uno tenga, es absolutamente imposible saber cuál va a ser el comportamiento del precio de cualquier activo financiero y más todavía de las acciones en el cortísimo plazo. O sea, no hay manera de que yo te pueda decir, a menos que me la quiera dar de adivino, de qué es lo que va a pasar con la bolsa en los próximos días. No tengo ni la menor idea. O sea, puede subir, puede bajar, todo depende de para dónde vaya evolucionando esta gravísima crisis política que estuvimos describiendo recién. Lo que sí, sigo creyendo que en el largo plazo hay muchísimo valor en las acciones argentinas y por lo tanto a aquellos que están invertidos en acciones argentinas, bajo ningún punto de vista les recomendaría vender presos del pánico por eventuales bajas que pudieran producirse en el corto plazo. No tomar decisiones apresuradas. Gracias por el contacto, Jorge. Ha sido un gusto, Antonio. Adiós.